Luego de un examen a 160 alumnos, tenemos la nota y el tiempo dedicado al estudio. Con estos datos vamos a realizar una tabla bidimensional en la cual vamos a registrar el conteo de lo que sucede luego del examen. Por columnas vamos a anotar la variable nota, aprobado o reprobado, y por fila los valores diferentes de la variable tiempo dedicado al estudio, poco, suficiente, mucho. De la misma forma, vamos a obtener otra tabla bidimensional del conteo mediante frecuencias relativas que nos va a servir para calcular probabilidades. En estas 4 celdas anotamos el conteo según las filas de la base de datos, y en estas otras, al margen de la tabla, vamos a anotar el conteo según la columna de la variable. Vamos a sumar 20 más 40 es igual a 60. 50 más 20 es igual a 70. Sumando 100 más 60 nos da 160. También la suma en esta columna igual 160. 20 significa de que de 160 alumnos hay 20 que le dedicaron poco tiempo al estudio y aprobaron. O sea que hay 20 filas PA. Una fila, 2 filas, así 20 filas. Eso es por fila las 6 columnas. Y estas otras al margen es según la columna. Por decir, de 160 estudiantes, 30 le dedicaron mucho tiempo al estudio. O sea que hay 30 M's en la columna tiempo dedicado al estudio. 30 veces M. Dividiendo cada valor de esta celda entre el valor total. Una celda dividido entre el total. En esta tabla se acostumbra a redondear al cuarto decimal. Y la suma siempre es 1. La suma de esta columna 1, la suma de esta fila 1, la suma de estas 6 es 1, la suma de esta columna 160, la suma de esta fila 160, la suma de estas 6 igual 160. Para calcular probabilidades se dice, de 160 alumnos se toma uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ese estudiante le haya dedicado suficiente tiempo? La probabilidad es 70 sobre 160. Se toma un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ese estudiante le ha dedicado poco tiempo y ha reprobado? Como hay 40 posibilidades de encontrar a ese estudiante, la probabilidad es 40 sobre 160. Y eso es 0,25. En esta tabla contamos 1, 2 y en la otra tabla también 1, 2 en la primera fila y la probabilidad es 0,25. Esta es la pregunta del problema. En la tabla se recoge la nota en un examen de los alumnos dependiendo del tiempo dedicado al estudio. Calcular la probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo y repruebe. Que le ha dedicado poco tiempo repruebe. Que reprobó le haya dedicado suficiente tiempo. Y esta es el conteo de los valores de ambas variables, la variable nota y la variable tiempo dedicado al estudio. Calcular la probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo y repruebe. Entonces, poco y repruebe significa de que haya sucedido el suceso conjunto. El concepto de probabilidad dice que probabilidad de A es igual a n de A sobre n de espacio muestral. Significa de que
la cantidad de resultados posibles favorables al suceso A sobre la cantidad de resultados posibles favorables al espacio muestral. Si aquí tiene A, aquí también tiene A, pero aquí siempre espacio muestral. Espacio muestral es los resultados posibles favorables al experimento. Cuando se realiza un experimento existe un solo resultado, pero los posibles son varios según el problema. En este caso, como son 160 alumnos, hay 160 exámenes, entonces hay 160 posibles resultados. Y los favorables al suceso son según cada celda de aquí. Tendríamos 3, 6, 9, 10, 11 sucesos posibles. Pero si tomamos en cuenta los sucesos condicionales, hay más. Eligiendo un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese estudiante le haya dedicado poco tiempo y repruebe? 40 sobre 160, 0,25. Calcular la probabilidad de que un alumno que le ha dedicado poco tiempo repruebe. Aquí nos dice que, sabiendo de que el alumno elegido al azar le ha dedicado poco tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe? Entonces, es una probabilidad condicional y lo que se conoce se pone abajo y la pregunta arriba. Y entonces, este es el concepto de probabilidad condicional. Los dos van arriba, no importa cuál va primero, y el de abajo va abajo. El inciso B dice, sabiendo de que le ha dedicado poco tiempo al estudio, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe? Entonces los dos van arriba y el de abajo va abajo. Este de aquí es el mismo de aquí, el inciso A. Entonces tenemos 40 sobre 160. Y este de aquí es 60 sobre 160. Y entonces tenemos 40 sobre 160 dividido entre 60 sobre 160. Calcular la probabilidad de que un alumno apruebe. Entonces tenemos 100 sobre 160. Como vemos aquí, de que apruebe, tenemos 0,625. También lo podemos hacer esta probabilidad total por partes. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? Es igual a la probabilidad de que le he dedicado poco tiempo y apruebe, más la probabilidad de que le ha dedicado suficiente tiempo y apruebe, más la probabilidad de que le ha dedicado mucho tiempo y apruebe. O sea, los tres igual a 20 sobre 160 más 50 sobre 160 más 30 sobre 160. Cuando dice O, se pone unión. Y si es unión, se pone el signo más. 20 sobre 160 más 50 sobre 160 más 30 sobre 160. Calcular la probabilidad de que un alumno que reprobó le haya dedicado suficiente tiempo. Sabiendo de que reprobó, se pone abajo lo que se conoce, la pregunta le ha dedicado suficiente tiempo, se pone arriba. Los dos van arriba, cualquiera de los dos va primero y el de abajo va abajo. Probabilidad de SR es igual a 20 sobre 160 y probabilidad de R es igual a 60 sobre 160. 20 sobre 160 dividido entre 60 sobre 160. Tenemos otro método
que ya no es usando tabla, sino que es usando el árbol. Y el árbol dice, de 160 alumnos se elige uno al azar. Ese estudiante puede que le haya dedicado poco tiempo o suficiente o mucho tiempo. Si ese estudiante le ha dedicado poco tiempo, puede de que haya aprobado o reprobado. Pero si el estudiante le ha dedicado suficiente tiempo, puede que haya aprobado o reprobado. O si el estudiante elegido al azar le ha dedicado mucho tiempo, puede que haya aprobado o reprobado. La probabilidad de que el estudiante elegido al azar le haya dedicado poco tiempo es igual a 60 sobre 160. Y de que le haya dedicado suficiente tiempo es 70 sobre 160. Y de que le haya dedicado mucho es 30 sobre 160. Si le ha dedicado poco tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado? 20 sobre 160. Y de que haya reprobado es igual a 40 sobre 160. Y así llenamos cada línea con su probabilidad. La idea es de que todo lo que llega a un pico es igual a 1. La suma de estos tres igual a 1. Aquí tenemos un pico y ahí tenemos 2. La suma de los dos da 1. La suma de los dos da 1. El inciso A. Calcular la probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo y repruebe. Si tenemos un arbolito y la pregunta dice de que haya ocurrido un suceso y otro, cuando dice y, entonces multiplicamos la línea. PR, tenemos P y R, multiplicamos 60 sobre 160 por 40 sobre 60. 60 por 40 dividido entre 160 por 60. Y tenemos 0,25. La otra pregunta, calcular la probabilidad de que un alumno que le ha dedicado poco tiempo repruebe. Que le ha dedicado poco tiempo repruebe. Cuando tenemos un arbolito y la pregunta es condicional, hay dos opciones. Si la pregunta va hacia adelante o va hacia atrás. Si va hacia adelante es la última ramita, pero si va hacia atrás es lo que preguntan partido todo lo que acaba igual. Dice que sabiendo de que le ha dedicado poco tiempo, sabiendo de que el estudiante le ha dedicado poco tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe? Estamos yendo hacia adelante. Y si es hacia adelante tenemos una ramita, otra ramita. Y la última ramita es 40 sobre 60. Calcular la probabilidad de que un alumno apruebe. Entonces tenemos aquí apruebe, apruebe, apruebe. Calcular la probabilidad de que un alumno le dedicó poco tiempo y apruebe, o de que le ha dedicado suficiente tiempo y apruebe, o M y A. Cuando dice o, sumamos. Y decimos, como dice, le ha dedicado poco tiempo y dice no, entonces multiplicamos la línea. PA. Y aquí también S y A. Multiplicamos la línea. 60 por 20 dividido 160 por 60 más 70 por 50 dividido 160 por 70 más 30 por 30 dividido 160 por 30.
Y la última dice, calcular la probabilidad de que un alumno que reprobó le haya dedicado suficiente tiempo. Sabiendo que ha reprobado, le ha dedicado suficiente tiempo. Tenemos un árbol y una pregunta condicional. Vamos a ver si va hacia adelante o hacia atrás. Sabiendo de que reprobó, vamos por aquí. ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál reprobó? Le ha dedicado suficiente tiempo. De R. Hacia atrás no hay S. R, hacia atrás hay S. Y la respuesta es lo que preguntan, esa línea de lo que preguntan, dividido entre todo lo que acaba igual. Acaba igual es la ramita final de la pregunta. ¿Quiénes más acaban igual? Esta. Entonces sería dividido entre esta línea más dividido también entre la otra línea que termina en R. Son 3 líneas. Entonces tenemos una línea, 2 líneas, 3 líneas. Y esta es la línea de la pregunta. 70 por 20. 160 por 70. Eso como numerador. Y como denominador tenemos 60 por 40 dividido entre 160 por 60 más 70 por 20 dividido entre 160 por 70 más 30 por 0 dividido entre 160 por 30